Técnica mixta, análoga digital. Vamos a empezar con una imagen previamente escaneada y con aplicación de color en Photoshop. En primera medida necesitamos tener en cuenta varios factores antes de empezar a hacer la aplicación de color. Primero vamos a verificar todos los valores y la información relacionada con la imagen. Dentro del menú imagen, en tamaño de la imagen podemos observar nuestra medida en centímetros o en las unidades que especifiquemos. Generalmente por defecto, casi siempre aparece por puntos o en este caso por pulgadas o en porcentajes. Siempre es importante definirla en centímetros para verificar que sean las dimensiones correspondientes a el espacio de impresión que vamos a emplear. La resolución siempre debe estar alrededor de 300, en este caso aparece en 400. Yo puedo hacer una disminución de resolución, pero no puedo hacer un aumento de resolución, debido a que los píxeles se están interpretando sin la información necesaria. Es importante recordar no hacer una redimensión a un valor mayor de estas proporciones. Aquí arriba también podemos observar diferentes medidas en píxeles y el tamaño del archivo. Aquí lo estamos pasando a 300 píxeles por pulgada y podemos observar cómo la información en megabytes cambia. El siguiente paso a observar es verificar la información de color o el modo de color. Algunas veces desde el escáner nos viene en escala de grises o en RGB por defecto. Debemos pasarlo siempre a color CMYK. Para cambiar el tamaño, siempre es recomendable hacerlo directamente ajustando el documento. Toda esta área o espacio adicional nos genera un peso excesivo en el documento e innecesario. Tenemos que ajustar el documento exactamente a las medidas más cercanas que necesitemos para así evitar peso adicional que no necesitemos en el documento. Recuerden que tener un archivo demasiado pesado pone el programa mucho más lento y el equipo a trabajar más de la cuenta. Teniendo la redimensión, vamos a empezar con los primeros procesos para hacer recuperación de color, debido a que muchas veces cuando vamos a escanear una ilustración, ya sea de forma solo a trazo, como en este caso blanco y negro, o una imagen ya con aplicación de color final, solo queremos hacer una digitalización básica, siempre es importante hacer la recuperación de color debido a que siempre nos llega un poco más clara. Para hacer esta recuperación de color vamos a ver tres pasos o tres direcciones diferentes dentro de la parte de ajustes. Tenemos el primero, que es brillo y contraste. En brillo y contraste podemos observar que podemos adicionar un poco más de brillo y incrementar el contraste entre blanco y negro. Es importante recordar no usar de estos canales debido a que podemos estallar o saturar los colores. Recordemos que el escaneo no nos llega netamente en negro. Él automáticamente interpreta todos los colores y variaciones del trazado, ya sea lápiz o ya sea en líneas de rapidobra. Entonces es importante verificar hasta qué punto podemos manejar esta saturación de brillo y contraste. Yo acá no le voy a manejar en un tono bastante fuerte, no necesito hacerlo, porque la imagen está en una estructura básicamente limpia. Acá podemos previsualizar los cambios que, dependiendo el valor que seleccionemos, nos va a quedar más fuertes o más claros. El siguiente ajuste que vamos a observar es el de niveles. Recordemos que los niveles se deben manipular desde los tres canales: luces, sombras intermedias y sombras fuertes. Cada uno de ellos nos ayudan a incrementar, oscurecer o aclarar una imagen. Este mismo paso se puede utilizar para fotografías que estén muy oscuras, como generalmente tomadas en espacios muy oscuros o espacios cerrados. Siempre es importante recordar tomar siempre el canal intermedio hacia el lado que queremos generarlo. En este caso yo quiero hacer énfasis de las líneas negras. Para el caso de las fotografías, para quitarles un poco la oscuridad, se tomaría hacia el lado inverso. Y luego así procedo a hacer el jalamiento de la estructura con sombras más fuertes. Observen que el trazo, voy a quitar la previsualización, nos ha quedado un poco más fuerte. Vamos OK. Otra de las formas de recuperar o restaurar color, que es una recuperación un poco más suavizada, es la de corrección selectiva, ya que dependiendo los canales de colores que elijamos nos va a quedar una recuperación un poco más suave. Es importante recordar que cualquiera de sus tres canales se pueden utilizar a la vez, siempre y cuando manteniendo proporción
a no deformar la información de color de la imagen. Nos vamos al canal neutros, que es la forma más suavizada de poder hacer recuperación de color. Desde el canal negro yo puedo resaltar un poco más los tonos negros del trazo si quiero que queden un poco más fuertes. Observen cómo el trazo negro tiene una forma muy suavizada de recuperar el trazo. Le damos OK. Me acerco al trazo y observo que tiene las líneas un poco más fuertes. El siguiente paso es limpiar la imagen. En algunos casos, sobre todo en esta imagen que quiero hacer aplicación directa y que el trazo está netamente a lápiz, una ilustración de boceto rápido, en algunos casos el escáner nos lleva también las líneas, por ejemplo, de bocetación que ya hayamos borrado, pero de todas formas la luz hace que sean más visibles, o por ejemplo en esta que intencionalmente dejé unas manchas en el papel. Este tipo de elementos podemos pintar encima en blanco, pero sucede que el escáner no interpreta el fondo del papel como un blanco puro. Entonces podemos estar generando manchones blancos sobre nuestra ilustración. Es importante pintar con la misma información de color. Es el mismo proceso cuando queremos hacer un retoque sobre una fotografía, eliminar un lunar, eliminar un tatuaje, eliminar arrugas, suavizar espacios, eliminar una mancha, etc. Es el mismo proceso. La herramienta que vamos a utilizar se llama tampón de clonado. La sacamos con la tecla S. Se encuentra aquí, justo debajo del pincel. Esta herramienta funciona muy similar que el pincel, tomando una especie de muestra. Tomamos una muestra de referencia muy cercana a lo que queremos quitar, obviamente una muestra limpia de lo que queremos aplicar. Con la tecla Alt sostenida observen que el mouse cambia a una mira. Esta mira es, en este caso, el recolector de muestra. Este elemento nos permite hacer una selección de dónde queremos hacer la copia. Como quiero tapar este blanco, voy a seleccionar un punto. Ya seleccionado el punto de registro, podemos soltar Alt y empiezo a hacer la aplicación de color. Observen que va desapareciendo. Este tampón de clonado funciona igual que el pincel, podemos modificarle tamaño, podemos ajustar dureza. En el caso de este tipo de borrado podemos utilizar una dureza al 100%. Si vamos a hacer un borrado de alguna fotografía de tatuajes, lunares o arrugas, es importante recordar que la dureza debe estar al mínimo para que se compaginen mucho mejor las copias. Vamos a hacer el mismo proceso de borrar todo lo que no necesitemos. Es importante aclarar que debemos tomar muestras necesariamente en la medida que lo vayamos necesitando. Es decir, en la mayoría de los casos vamos a necesitar estar tomando muestras constantemente, por eso es que siempre tenemos que tener a la mano la tecla Alt. Por ejemplo, quiero eliminar este trazado de acá. Voy a tomar la muestra desde este punto que está un poco más limpio y empiezo a borrar. Lo voy a hacer hacia el lado opuesto, es decir, que ya no me sirve este punto de muestra que tomé acá, tengo que tomar uno cercano del punto para empezar a hacer el desvanecimiento de las líneas. Entonces es importante estar remuestreando la información del punto de registro para que nuestra herramienta tampón de clonar nos funcione de la mejor manera. Entonces, recordemos que en el caso de las fotografías es mucho más importante estar remostrando la zona, ya que toda la información del rostro tiene bastante variación de colores. Observen cómo si yo no restauro el punto de origen me empiezan a salir nuevamente líneas que no necesito clonar. Es importante estar remostrando constantemente el área. Bien, vamos a empezar a hacer una aplicación básica de color sobre la imagen. Recordemos que la aplicación de color de este proceso es diferente al que se había realizado con el mixto Illustrator Photoshop. Para este ejercicio, nuestra capa base, que la vamos a denominar silueta, debe estar en la parte inferior. En el ejercicio anterior recordemos que debía estar sobre todas las capas siempre. En este caso la vamos a tener en una capa inferior. Vamos a crear una nueva capa con la aplicación de piel. Para este ejercicio es importante recordar que no vamos a poder utilizar siempre nuestra varita mágica debido a que, dependiendo de la información de color que tengamos, él nos va a hacer una selección del área. Vamos a intentarlo de todas formas desde esta manera para que puedan observar la diferencia. Como nuestra hoja base tiene tanta información de escala de grises, no nos toma una información adecuada. Podemos jugar con las diferentes tolerancias para que él nos haga una selección más amplia, pero no siempre va a funcionar. Siempre vamos a tener que estar ajustando. Por ejemplo, acá como tengo una mínima abertura en el cabello, se nos ha expandido más de la cuenta. Entonces, en estos casos es donde funciona
poder realizar una aplicación manual de la selección, ya sea con nuestra varita mágica, con nuestro lazo poligonal o el lazo magnético. En este ejercicio lo estoy haciendo de forma rápida con nuestro lazo poligonal. Recuerden tener activo añadir selecciones, de lo contrario se borrarán las selecciones anteriores que hayamos realizado. Aquí para este ejercicio, para que puedan notar el siguiente proceso, estoy tapando también las líneas de básicas faciales como son nariz, boca y mentón. Bien, vamos a hacer una aplicación básica de lo que es el color piel. Recuerden el modo de preparación desde los naranjas, dependiendo de la intensidad que quieran, hacia rojos o hacia colores un poco más pálidos, hacen la selección. Yo voy a seleccionar un código, un color básico y realizamos la aplicación. Recuerden siempre, igual en el proceso anterior, hacer modificación del trazo. Yo voy a desvanecerlo en 1 grado. Y pueden ustedes también hacer una expansión dependiendo de sus necesidades. Estos valores varían de acuerdo a cada ilustración o cada representación que deseen realizar. Hago la aplicación con los atajos de teclado, que es Alt más la tecla de borrar. Observen que ya nos quedó todo aplicado, pero se nos han desvanecido las líneas. Para este ejercicio va a hacer una pequeña corrección en el área de los ojos. Con la tecla E de borrador voy a recuperar el espacio en blanco, debido a que en esta área no puede haber color piel. Una vez tenemos lista la aplicación de color, observamos que se nos ha perdido un poco el trazo. Si yo hubiera hecho una selección de las gafas, también me hubiera pintado en ellas. ¿Cómo recupero este trazo? Vamos a ver los modos de fusión de capa. Realizamos un modo de fusión de acuerdo a las necesidades. Para este ejercicio vamos a elegir multiplicar. Observen que hemos recuperado el trazo y la capa de color que esté sobre la capa que haya dado a multiplicar, en este caso se va a combinar con lo que esté inmediatamente debajo. Una vez tenemos todas las capas con aplicación de color, cada una de ellas debe tener el respectivo modo de fusión en multiplicar. Observen cómo vamos recuperando todas las líneas importantes que necesitamos en cada uno de los elementos. Como paso final debemos agregar luz y sombra. Es el mismo proceso que ya habíamos visto en nuestro proceso anterior de mixto, Illustrator, Photoshop. Elegimos en este caso la pieza que queremos realizar luz y sombra, hacemos bloqueo de píxeles transparentes y seleccionando un tono análogo de la camisa pero más oscuro podemos realizar luz y sombra. Recordemos que para este proceso nuestra herramienta de pincel tiene que estar con los tamaños o proporciones coherentes. Yo voy a elegir un tamaño cercano al que tenemos que nos funciona, pero la dureza debe estar cercana al 0%. Para este caso recordemos que al bloquear píxeles vamos a pintar netamente sobre lo que ya tiene aplicación de color y también jugar con la opacidad. Empezamos a aplicar, observen que nos queda un poco fuerte. Si queremos hacer un difuminado más fuerte, agrandamos el tamaño y disminuimos opacidad. De esta forma vamos haciendo que el sombreado nos quede un poco más suavizado. Ya en la medida que necesitemos luces un poco más fuertes o sombras un poco más intensas, iremos cambiando o manipulando el tamaño de nuestro pincel. Aquí vamos a recuperar intensidad y vamos a disminuir el tamaño de nuestro pincel para generar unas sombras un poco más fuertes en la parte que nos da la corbata sobre la prenda. Asimismo en las partes de arrugas. Recordemos que siempre debe haber información de luz y sombra en cada una de ellas. Si queremos añadir puntos de luz, es recomendable mantener la opacidad en un valor mínimo y el tamaño del pincel a elección de cada uno. Debido a que si utilizamos siempre el color blanco como referencia, nos va a quedar muy fuerte si tenemos una opacidad muy alta. De esta forma podemos agregar los diferentes puntos de luz que deseemos añadir a la imagen de una forma progresiva, que no nos vaya a quedar muy brusco con relación a la aplicación de color. Esta es una aplicación muy básica, pero son los primeros pasos, debido a que si queremos un poco más de realismo en la prenda, nos llevará un poco más de tiempo. Y el resultado es este.